En el próximo bloque va a estar con nosotros Jorge Enríquez, es diputado nacional de Cambiemos por la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de todo, ya venimos. Seguimos con el análisis de los sucesos de la Argentina. Quien hoy nos toca la noche está con nosotros en nuestros estudios. Jorge Enríquez es diputado nacional de Cambiemos por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por Bueno, la ha sido muy invitación. crítico con el juez Alejo Ramos Padilla en una editorial, pero antes le quiero preguntar por la cena por la que viene, porque viene de la cena de gala en honor a los reyes de España. Al rey Felipe VI y a la reina Leticia, una cena en el CCK, 450 personas. Bueno, después hubo dos interpretaciones de tango por una pareja, un ballet de tango muy típico nuestro, y bueno, y a las 10 de la noche concluyó. Bueno, y el ambiente bien entre El la ambiente muy comitiva bien, española y la argentina. además había gente de distintos colores políticos, por ejemplo estaba Camau Espíndola, que es el Frente para la Victoria, y después, bueno, estaba muchos empresarios vinculados con el quehacer español, mejor dicho, con empresarios que tienen intereses en la Argentina que son de origen español. Pensemos que, como dijo el rey, acá existe la comunidad española más importante de todo el mundo, o sea, la comunidad fuera de España, claro, más importante. Bueno, nosotros somos descendientes de españoles o de italianos, o bueno, musulmanes, judíos, libaneses, pero la fuerte inmigración vino de Italia y de España. Por eso decía, en una oportunidad decía Borges, que los mexicanos descienden de los mayas y los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descendíamos de los barcos. Bueno, y yendo un poco a su editorial, ¿no? A esta manifestación que usted tiene en crítica muy dura hacia el juez de Dolores Ramos Padilla. ¿Nos puede contar un poco el contexto de la situación? La crítica en realidad es dura porque, bueno, yo antes que nada soy abogado y siempre me enseñaron cuando entré en la Facultad de Derecho que los jueces escuchan por los escritos y opinan por las sentencias. Entonces, un juez que va a hacer un show mediático alentado por una fantochada que hizo Leopoldo Moró, da la sensación, y dando los detalles que dio de un juicio sometido a su jurisdicción cuando está en etapa de investigación y bajo secreto sumario. Esto no es novedoso, porque días antes, el jueves, en el Senado, Cristina Fernández dio detalles asombrosamente secretos de la causa. O sea que esa causa le había llegado a Cristina Fernández. Entonces después, cuando aparte va a la Comisión de Libertad de Expresión, la Comisión de Libertad de Expresión es una comisión creada justamente para evitar los abusos que se habían cometido contra periodistas, y cuando un periodista le conculcan uno de los deberes más sagrados que tenemos en democracia, uno de los derechos más sagrados, que es la libertad de expresión. Claro. En cualquier ciudadano, obviamente, la libertad de expresión yo digo siempre que es la savia de la democracia, pero en el periodista la libertad de expresión tiene que ser, claro, es la herramienta, lo dijiste bien, tiene que ser algo absolutamente intocable, algo inmaculado. Entonces, si hubiera sido un periodista que fue, pero como no había, incluso más, no había ningún expediente sometido a consideración de esa comisión, y aparece de golpe y porrazo Alejo Ramos Padilla, que yo conozco hace muchísimos años, o sea, no es, pero impulsado por este señor Leopoldo Moró, que tiene el fanatismo de los conversos, después de haber militado en el radicalismo, misteriosamente se hizo kirchnerista, peronista kirchnerista, y entonces, sobre todo porque el día después tenía que presentarse ante la comisión, se reunía la comisión bicameral de seguimiento de los órganos de inteligencia, de los organismos de inteligencia. Entonces, esto realmente a nosotros nos pareció que era una fantochada absoluta que se había hecho, pero independientemente del aspecto político, está el aspecto jurídico. O sea, ¿qué se exige cuando nosotros decimos cuáles son las características que debe tener un juez? Un juez o puede venir de una exitosa o una muy buena carrera judicial, o ser alguien que se folló, como en mi caso, en las lides judiciales, en el pleito, pleiteando en tribunales. Puede ser alguien que sea un maestro doctrinario, puede ser una persona que a lo mejor, si bien no tiene muchos conocimientos
digamos, no tiene un bagaje académico, intelectual, doctrinario fuerte, es alguien que realmente litiga y que conoce profundamente el derecho, pero lo que no puede ser alguien que pretenda asumir una magistratura es violar normas como, por ejemplo, el deber de reserva, de confidencialidad, de alterar el derecho que tienen las partes en el juicio, porque Ahora, lo que nosotros llamamos igualdad de armas, o sea, que las partes, que si una parte conoce el expediente, la otra también la lo otra tiene que también. saber, porque se produce una Bueno, desigualdad. la pregunta que a nosotros nos ha surgido en el programa varias veces desde que empezó el conflicto entre Ramos Padilla y Stornelli, es que Ramos Padilla ya tenía motivos suficientes desde el 2014-2015 por su actuación como juez federal de Dolores subrogante en Bahía Blanca, violando la ley, el decreto del propio kirchnerismo, Sí. en la causa de Juan Suris, en la cual dilató medidas de prueba, denunció por lesa humanidad al único camarista que quedaba, que después fue absuelto. Una serie de irregularidades tremendas que quedó garantizando la impunidad de una de las patas de la ruta del dinero. Cambiemos en 3 años, no activó el procedimiento. Entonces activarlo por ahí ahora suena como a destiempo y no le ayuda a la imagen del gobierno. No, no es un tema de imagen, es simplemente que nosotros entendemos que estos deberes son esenciales. El artículo 53 de la Constitución establece que es causa de remoción el mal desempeño a la comisión de delitos en ejercicio de sus funciones o de delitos dolosos. Pero el Consejo de la Magistratura, justamente estuve recién con el diputado Pablo Tonelli en esta y lo estábamos comentando, el Consejo de la Magistratura precisó cuáles eran esas causas de mal desempeño. Y después hay una nutrida jurisprudencia del jurado de enjuiciamiento y de la Corte que establece que es, por ejemplo, el error inexcusable del derecho, es, por ejemplo, la no aplicación de la Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia, y es también el deber que tienen de tener una conducta irreprochable. Conducta irreprochable, ¿qué significa? Tener decoro, cuando yo hablaba de estas cuestiones de tener una capacitación permanente, de respetar el secreto profesional, nosotros entregamos... ¿Usted cree que nada de eso cumplió No, Ramos Padilla? no. Concretamente, lo que no cumplió Ramos Padilla es el deber de secreto profesional, el deber de confidencialidad, es una causa que está sometida a su jurisdicción, a su tribunal, en etapa de investigación, que cualquier persona que quiere ir a ver esa causa le dice no, está bajo secreto sumario, no la puede ver. ¿Él y podía él la revela negarse? públicamente y delante de una comisión. ¿Pero él podía negarse a la invitación de la Cámara de Diputados? Pero debió negarse, y ahí está también, por eso el ministro Garabano, justamente por esa falta de decoro que ha tenido, de presentarse ante la comisión. Fíjese, Gustavo López atrás, lo que estoy viendo en la foto esta, todo el kirchnerismo atrás, en una operación que fue montada justamente para que, esto está claro como el agua, esta operación está siendo montada, interviene un juez que me hizo acordar esto. ¿Se acuerdan cuando se habla del Forum Shopping? El Forum Shopping era que se elegían los juzgados amigos para llevar ahí las causas y que caminaran los amparos. Bueno, esto es un remedio de aquello, porque va a Dolores. ¿Y por qué Dolores? Si teóricamente esa hipotética, que después quedó demostrado que era toda una falacia, que Marcelo D'Alessio no era abogado, Marcelo D'Alessio está preso, Marcelo D'Alessio se agarra de una conversación que en Pinamar... Ahora, ¿ustedes se imaginan que alguien va a ser... Sí, además yo lo conozco a Carlos Stornelli hace muchísimos años y realmente es un fiscal intachable, un funcionario que toda la vida... es más, el otro día no tiene custodia, camina por la calle, o sea, si fuera alguien que tiene la conciencia súper tranquila, ha tenido causas tremendas y las ha llevado adelante con toda dignidad, con toda profesionalidad. Ahora, ¿usted se imagina que si un fiscal quisiera hacer un acto de corrupción, va a solicitar una coima en plena temporada en un balneario en Pinamar ante la vista de todo el mundo? Y después se descubre que el tal Echeves, que era el que teóricamente figuraba mencionado por Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner, en la causa de los cuadernos, no figura. Entonces esto es una fábula de un mitómano que todo un grupo de gente que lo único que pretende acá es desviar. Escúchenme, una expresidenta que tiene 10 causas, 10 procesamientos, 5 pedidos de prisión preventiva, que además no sé cómo sale del país, porque cualquiera de los que estamos acá tenemos una sola causa, un solo pedido de prisión preventiva, un procesamiento, no podemos salir del país. Ella sale alegremente del país
Entonces, esto es la maniobra distractiva para que esta pasa a segundo plano. Hasta se habló de que si se lo separa, aunque lo separen Stornelli, la causa de los cuadernos, tiene 101 personas procesadas. Y aparte el fiscal natural es Rívolo. El fiscal natural es Rívolo. Y además yo pregunto, si Bonadío hubiera ido a la Cámara de Diputados y hubiera revelado todos los detalles de los cuadernos, ¿qué hubiera pasado con Bonadío? Seguramente hubieran pedido el enjuiciamiento y con toda la razón del mundo habría que dárselo, porque no podía revelar una causa que está en estado de investigación bajo secreto de sumario que alegremente la publiquen por todos lados. ¿Cómo se llegó a una cuestión de la justicia a ser una cuestión de pelea prácticamente política entre un bando y el otro que profundiza una grieta? Es que no hay entre un bando y el otro. Nosotros tampoco pretendíamos profundizar una grieta. Acá lo dijimos bien. Si había algún pedido de enjuiciamiento de años anteriores o algún reproche que tuvo Ramos Padilla, no se hizo de esto una cosa encarnizada. Ahora, cuando ya viene a hacer un show mediático en la Cámara de Diputados, cuando ya la señora Cristina Fernández, con total desparpajo en el Senado, cuenta la causa con pelos y señales, cuando uno se da cuenta que esto es una operación montada, uno no es que busque. Hay un artículo, el 204 del Código Procesal Penal de la Nación, que es clarísimo en esto. Dice que el juez debe tener una conducta irreprochable y que no puede revelar datos de una causa sujeta a su jurisdicción cuando está en la etapa investigativa bajo secreto sumario. ¿Aplica lo mismo para un fiscal? ¿Cómo? ¿Aplica lo mismo para un fiscal, exactamente. O sea, el Reglamento de Justicia Nacional, estas son normas que allá por los 80 se empezaron a plasmar, la ONU, no lo estamos inventando nosotros, un código de ética del comportamiento de los funcionarios. Hay algunas provincias, voy a citar Córdoba, Santa Fe, Formosa, Corrientes y Santiago del Estero, 5 provincias que tienen su código de ética para los funcionarios. Nosotros tenemos el reglamento para la justicia nacional, pero ellos en el orden interno lo tienen, en el orden de la jurisdicción provincial. Y que fijan estas pautas de comportamiento, porque evidentemente el juez tiene que ceñirse, tiene que haber un recato, una prudencia en un juez. Un juez no puede prestarse este show como se prestó Ramos Padilla. Yo no tengo nada personal, simplemente lo que quiero es que se cumpla con la Constitución y que un juez sea un juez del Estado de Derecho, no sea el juez que protege una banda o que protege una familia. ¿Cree que Stornelli mañana tiene que ir a declarar? Eso es una cuestión personal de Stornelli. Yo no iría a declarar. ¿Cómo no fue a declarar en su momento José María Campagnoli? Porque sabía que era toda una farsa. Entonces después le hicieron un juicio, un pedido de enjuiciamiento a José María Campagnoli y él, después fue sancionado por Gil Carbó, todo lo que ya conocemos, y después cuando se dio cuenta que no estaba esto, porque esto está montado de una manera. Ojo, que acá se está hablando de la Cámara Federal de Mar del Plata. La Cámara Federal de Mar del Plata, les digo, lo que rechazó es el pedido de recusación. No se pronunció sobre la competencia, que es otra cosa sumamente es distinto. Yo creo que ir a prestarse a esto, que fíjense que estamos hablando todo de este tema y no estamos hablando de la causa de los cuadernos. Esto pasó a segundo plano. Es como digo yo, con todo lo que aparece en una caja, yo tengo 3 hijos. Si en la caja de seguridad de uno de mis hijos hubieran aparecido 5 millones de dólares, yo le agarro el cogote y le digo, ¿de dónde la sacaste la plata esta? ¿Cómo la puedes justificar? Mire, en la época de Ilia, el Código Penal fue reformado. Y esto es bueno que la gente lo sepa. Cualquiera de nosotros, de ustedes, es acusado de enriquecimiento ilícito y yo, si lo acuso a él o a vos de enriquecimiento ilícito, tengo que probarlo. Si ustedes me acusan a mí de enriquecimiento ilícito, yo tengo que probar que no me enriquecí indebidamente, que yo tengo que mostrar mi declaración jurada como la hago cada 6 meses. Por eso yo no entiendo esta gente que ha adquirido estos bienes de una manera absolutamente obscena e impúdica. Las declaraciones juradas no se pueden compadecer con la vida que realiza, ni que aparezcan en una caja de seguridad de una chica que no se le conoce, no sé si terminó alguna carrera y que no se le conoce suficientes ingresos, aparecen 5 millones de dólares. La realmente haber usado a los hijos, eso para mí no tiene perdón de Dios. Una consulta procesal que nos surgió en el bloque anterior, Sí. ¿no? ¿Qué pasaría si Ramos Padilla declara la rebeldía de Stornelli?
y lo manda a buscar con auxilio de la fuerza pública. Es algo que no se ha visto hasta ahora. Al principio nos preguntábamos si ¿puede es posible y qué hacerlo? pasaría. Yo entiendo que no lo puede hacer porque evidentemente Ramos Padilla tiene fueros, Ramos Padilla, Stornelli tiene fueros que evidentemente la inmunidad de arresto la tiene, o sea que sería imposible que esto ocurriera. Pero no, dentro del show, aunque sería imposible que ocurriera, yo ya no descarto nada, porque esto, vuelvo a repetir, es para tapar la causa de los cuadernos y así van apareciendo otras cuestiones que, bueno, lamentablemente estamos viviendo una situación que cuando se ha llegado al fondo de la cuestión, se ha llegado al hueso del tema de la corrupción, como nunca ocurrió en la historia argentina, con jueces absolutamente independientes. Fíjense que hoy todo el mundo habla de que la calidad institucional de la Argentina, más allá de los números que entiendo que son pavorosos de la pobreza, y nos hacemos cargo de esto, así como que en el bloque anterior, quien me pareció la persona, el economista que estaba acá, Diego Falcone, nuestro columnista me pareció muy atinado porque aparte fue absolutamente imparcial, porque el informe de la UCA no solamente está revelando que ha crecido la pobreza en términos de pérdida del poder adquisitivo, pero no en beneficios, como por ejemplo cloacas que hoy llegan a muchísima más gente, a miles y miles de personas que no tuvieron jamás acceso a agua potable, que no tuvieron jamás acceso a agua, que no tuvieron jamás acceso a una sala de primeros auxilios, y eso también forma parte, me parece muy honesto el informe de la UCA y también muy acertado, porque yo se lo escuché decir a pocos economistas, entonces ciñen exclusivamente a los números, pero no señalan que dentro de ese componente numérico está también otras cuestiones que deben. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Vamos a seguir de cerca todo. Sí. A veces me apasiona un poco con este tema porque soy abogado. No se preocupe. Político es un accidente, digo yo, porque es un cargo además que está prestado, el cargo de diputado. En cambio, el título de abogado no me lo saca nadie. Gracias por su análisis. Muchas gracias.